antes de hablar en sí de lo que es violencia intrafamiliar, tenemos que tener en claro o conocer el concepto de violencia, en lo cual es un fenómeno social en donde se busca dañar o perjudicar a alguna persona. Existen muchos tipos de violencia y muchas maneras de hacerlo. Mayormente cuando uno habla de violencia en la calle, las personas creen dejar un ojo morado, golpear, tumbar a una persona. Señales físicas generalmente. Esta marca significativamente a nivel emocional y psicológico a una persona. Pero la violencia psicológica, el que yo grite, el que yo insulte, el que yo no tome en cuenta una persona, daña mucho más. Lo digo por mi experiencia. He tenido casos donde me han llegado víctimas que solamente fueron maltratadas una vez, y me han llegado víctimas que han sufrido violencia psicológica por años, y el nivel de grado o de afectación que tienen es mucho más tomado en cuenta. Eso ya es una señal en el que yo no sienta apoyo por ningún miembro de la familia. Que yo llegue con una idea, mamá, papá, tío, hermano, tengo este proyecto en mente, y de una vez salgan, te va a ir mal, eso no te va a funcionar, o tú no sirves para eso. Esos son señales de violencia a nivel psicológico. ¿Cuáles son sus causas? ¿Por qué se origina esto? Mira, Robert, mayormente en mi experiencia he visto que todos son patrones aprendidos. Realmente entendamos que era normal que yo como papá llegara después de una fiesta con unos tragos encima a golpear, a regañar, a insultar. Sí, muchas personas traen eso. Sí. A veces no lo trae el hombre, a veces la mujer que dice, o sea, mi mamá sufrió esto, yo voy a hacer lo opuesto a mi mamá. Yo voy a ser la que voy a gritar, la que voy a golpear, yo soy la que voy a salir. Entonces, mayormente son patrones aprendidos en casos muy puntuales se deben a algún trastorno mental. Entonces, hay que estudiar los casos, pero mayormente, la mayoría de los casos son patrones aprendidos. Una persona que fue víctima de violencia intrafamiliar de repente de niño, y tú muy bien lo estás comentando, pues estos patrones se repiten y esta persona pues sigue con esta cadena con su familia y así sucesivamente. Pero puede existir una sanación de mi parte al yo no querer repetir esos patrones y romper con esas cadenas. Claro, eso suele pasar y pasa mucho. Bueno, pasa mucho cuando nos damos cuenta. Porque como te digo, vinieron creciendo con esa normalidad para ellos, que cuando las personas tratan de decirme que eso no está bien o que no es normal, hay un choque en mí, hay un choque en lo que yo creo y en lo que estoy empezando como a creer. Entonces sí, hay personas que ya, adolescentes, porque en mi amplia experiencia, o sea, no solamente trabajo con la persona que fue maltratada directamente, sino con los que vivieron maltrato indirectamente. Correcto. Dicen, yo no quiero ser como mi papá, o pasa lo opuesto, yo no quiero ser como mi mamá. Entonces ya, yo no quiero ser como uno, quiero ser como el otro, uno va viendo si va a ser una persona muy pasiva o va a ser una persona agresiva o asertiva. ¿Consecuencias? ¿Qué pasa con niños y adolescentes que están siendo víctimas de estas situaciones? Hay dos. Me vuelvo muy pasivo, aquí me acostumbro a que en el colegio, en todos lados me griten, o en mi casa me gritan, y yo voy a mi institución, a mi práctica de deporte, a mi práctica de canto, y soy el bullying, el que hace bullying, soy el que grita. Entonces son esos dos factores. O sea, está el que sigue recibiendo violencia en todos los aspectos, y el que me violentan en mi casa, pero solamente en mi casa. Fuera de mi casa, yo soy el que voy a violentar a los demás. Entonces, esos son los dos factores o los dos desarrollos de estos niños. Antes de pasar a los tipos de violencia que podemos encontrar dentro de un núcleo familiar, tenemos que tener en claro que la violencia intrafamiliar tiene que ver con cualquier miembro de la familia que violente a otro. Es decir, yo como hijo violento a mi padre, a un abuelo, un tío a mi madre. No es solamente en el núcleo de padres a hijos, no. A veces los hijos también violentan a sus padres, o a un abuelo o a un tío, y eso también es violencia. Es así. Ahora, dentro de la violencia intrafamiliar tenemos 4 tipos, que es la violencia física, la psicológica, la económica y la sexual. Empecemos con la violencia física. Esta violencia es la que mayormente se conoce y la que
por desgracia se le pone más cuidado. Y es más visible Y es más también. visible. Porque hay, bueno, como tú muy bien lo decías ahora, bueno, te vi el moretón, te vi el golpe, de repente tienes alguna fractura, estás hinchado en alguna parte de tu cuerpo. Claro, por eso es la más visible o la que le ponen más atención, porque es Eso. la que te da la prueba a la mano. O sea, es como que el ojo me lo golpeó y me lo hizo tal persona. Ahora, la violencia psicológica, esta violencia afecta a todos los miembros de la familia. Es cuando yo insulto, discrimino o etiqueto, ya sea etiquetar positivo o negativamente a mi hijo o a mi adolescente. Porque si yo le etiqueto negativamente a que no sirves, eres un tonto, eres un bruto, se lo va a creer. Ahora, si yo lo digo todo positivo, eres excelente, eres el mejor estudiante, cuando su hijo, por X y motivo, salga mal en un examen, se va a sentir mal. Porque lo estamos llevando a un nivel de idealización donde usted no le permite cometer algún error y lo está haciendo creer como un hijo perfecto con todas estas etiquetas positivas entre comillas. Ojo, con esto no quiere decir que hay que fomentar o fortalecer todo lo positivo que hagan nuestros niños, de darle sus palabras de aliento, Sus refuerzos, sus refuerzos. opiniones. Te quiero, eres excelente, lo hiciste muy bien, pero no etiquetar como que eres el mejor. No, y que eso que tú estás comentando también lo hemos hablado en anteriores programas. Ciertamente las etiquetas juegan allí su factor como positivo o negativo dependiendo del uso que tengamos, pero sí, hay que cuidar mucho esas palabras porque como muy bien dice por allí una frase bastante escuchada por varios de nosotros, quizás lastima más una palabra que un golpe. Entonces, es muy importante que cuidemos las palabras y la manera en cómo nosotros nos dirigimos a los integrantes de nuestra familia. La violencia sexual, esta es la violencia la más delicada, Sí. muy delicada, porque es la más callada, porque por el miedo a que va a decir la sociedad, fue buscado a veces dicen, y Justificamos. se justifica, más que todo por el tabú social, de que qué va a opinar aquel, qué va a opinar aquello, qué va a opinar mi familia. Entonces, también hay que entender, claro, que la violencia sexual no es solamente hacia los menores o hacia la madre. También suele pasar que cuando uno de los dos miembros no quiere y complace al otro solo porque viene, llegó borracho o por evitar que haya un tipo de violencia física, suele pasar. O sea, solamente la persona llega, está con otra persona para evitar un problema mayor, entre comillas. Eso también es una violencia económica, es cuando yo tengo el control del dinero. O sea, que yo como que yo te doy para todo, tú tienes que obedecerme. Y aquí hablamos de la psicológica. La psicológica va de la mano con los 3, 4 que ya te mencioné. Porque obviamente si hay un moretón, hay algo psicológico que me está quedando. Si tú me insultas, me gritas, emocionalmente me hace sentir mal. Si tú abusas de mí, es un dolor fuerte. Y si yo veo que no puedo sostenerme por mis propios medios, me siento inútil. Entonces, la psicológica va de la mano de todas. Realmente, o a veces solamente no tiene que ver de las otras, pero solamente un insulto o de hacerte sentir menos ya es un tipo de violencia. Así es. ¿Cuáles serían las herramientas para evitar en padres copiar patrones de violencia, ya sean verbal o psicológica? Porque puede pasar que inconscientemente ocurre la violencia, ya que es lo único que se ha vivido dentro de un núcleo familiar. Ok, lo primero es reconocer que estoy copiando ese patrón. Porque cuando yo aprendo a reconocer que estoy copiando ese patrón, el trabajar en mejorar todo lo que debo cambiar es mucho más fácil que hacerlo a ciegas o hacerlo que me lo digan otra persona. Cuando yo reconozco que eso es violencia o que ese patrón no es el mejor, yo mismo voy empezando a buscar estrategias para ir mejorando. La comunicación es lo principal, claro. La comunicación es la clave de todos. Okay. ¿Cuáles son los organismos a los que uno puede acudir si se detectan casos de violencia, bien sea intrafamiliar o escolar? Ok. En este caso intrafamiliar porque es el tema que estamos abordando hoy. Te puedes acudir a buscar asesoría, a que te orienten y te puedan decir, mira, vamos a proceder de esta manera. Hay varios sitios. Cuando la víctima es una mujer, a partir de los 18 años, se pueden acudir al Instituto Nacional de la Mujer, el cual está ubicado en la calle 34, entre carreras 16 y 17. Okay. El Instituto Regional de la Mujer, el cual se ubica en la
carrera 19 con calle 54, y el Instituto Municipal de la Mujer, el cual está en la calle 25 en la carrera 17 entre calle 24 y 25. Ok, ellos abarcan todo lo que tiene que ver relacionado con la violencia hacia la mujer. Pero ustedes me dirán, pero si dices mujer, terminan todos. Sí, los tres terminan en mujer, pero uno es a nivel nacional, uno se encarga a nivel regional y uno a nivel municipal. Y para los menores de edad, cuando el caso es menores de edad, ya sea dentro de la familia o en instituciones educativas, se pueden dirigir al Consejo de Protección del Niño, Niño y Adolescente, el cual queda en la carrera 18 con calle 25, o a la Defensoría del Niño, Niño y Adolescente, que está en la carrera 24 con esquina en la calle 33. Ahora bien, Joservi, y qué bueno que estás mencionando esos organismos, los entes a los cuales las personas pueden acudir para esa asesoría, ese acompañamiento psicológico, que también sabemos que, bueno, algunos de estos organismos, la mayoría... Gracias a Dios, estos 5 que te nombré, ahora actualmente cuentan con psicólogos. Ok, perfecto, qué bueno hacer esa aclaratoria. Que no están de lunes a viernes, que tienen cierto horario, pero... Brindan ese asesoramiento. Ok, perfecto. Según la ley dice que todo puesto policial está en la potestad de colocar la denuncia. Ok. Pero realmente en algunos lugares no lo hacen por la misma falta de información que tienen sobre ellos. En el lugar donde ustedes pueden ir a colocar su denuncia, de una vez que su caso sea tomado por alguno de los tipos de violencia que ya se mencionaron, es la Fiscalía Superior, el cual se ubica en la avenida Lara, con sector Nueva Segovia, con calle 3. Perfecto. En esa Fiscalía Superior, ellos dividen a cualquiera de las otras fiscalías. En violencia contra la mujer o violencia de género está la Fiscalía 28, 25 y 16, y la violencia con menores de edad sería la Fiscalía 16 y 20. Ahora, dependiendo del tipo de violencia, ellos van refiriendo a cualquiera de estas 3 fiscalías. Y ellos van con su procedimiento. Esta fiscalía toma la denuncia, dependiendo si se hace por manutención y todo, se le hacen evaluaciones psicológicas a las personas. Por lo menos en el caso de las mujeres, siempre piden una evaluación psicológica. Siempre le piden evaluación psicológica. Igualmente a los niños, la diferencia de los niños es que se evalúa tanto al niño como a los padres. Una pregunta, ¿el maltratador puede mejorar en terapia? Sí, si es un patrón aprendido Okay. y si es un trastorno mental, siempre y cuando se lleve la mano el acompañamiento del psiquiatra y del psicólogo. Sí puede mejorar, solo hay que identificar por qué es la causa. Si es porque una persona está con un patrón aprendido, problemas de agresividad, o sencillamente tiene algún trastorno mental que lo lleva a reaccionar de esa manera. Y lo importante es, y lo hablamos a lo largo del programa, no normalizar un grito, un golpe. Lo que pasa es que, lo que pasa es que él es así, porque es que, como lo hablábamos ahora, estaba tomado, justificamos, lo que pasa es que él es amargado, ella es amargada, es que actúa de esta manera. Ningún golpe se justifica, ningún maltrato a nivel verbal, ningún tipo de violencia es justificable, y es importante, señor, señora, persona que nos estás escuchando, que si estás atravesando por este tipo de situaciones, busques la ayuda, busques ese asesoramiento, porque luego la factura que puede pasar después de esto puede ser bastante grave. ¿Cuáles serían esas recomendaciones finales de tu parte, Joservi, con respecto a este tema de la violencia intrafamiliar? Ok, mis recomendaciones finales. Voy primero para ese amigo o familiar de esa persona que está siendo maltratada. No vayamos a juzgar, no vayamos diciéndole, sal de ahí, tú puedes salir de ahí, no es fácil. Vamos a prestar el apoyo, asesoremos a nosotros qué necesita, cuáles serían los mecanismos o los pasos a seguir. Y en la persona que está viendo ese ciclo de violencia, en fuerza. Es difícil dar ese paso porque en tu psiquis hay algo que te dice que el quedarte ahí te da algún tipo de seguridad cuando así no es. Pero sí, lo importante es ir. Si no quieres colocar la denuncia, infórmate, vete a estos lugares, comenta el caso, porque los lugares que te mencioné, como es IRE Mujer, el Instituto Nacional de la Mujer y el Instituto Municipal, no te hacen denuncia. Allá te tienen la asesoría legal y psicológica. Tú comentas el caso y ellos dicen, vamos a proceder así. Si tienes alguna duda de lo que tú estás viviendo es violencia o no, allá te la aclaran. Es un buen paso empezar a averiguar o a descartar si tengo la duda de que estoy siendo violentado o violentada.